Vamos a comenzar la actividad. Solamente les voy a tomar un minuto antes de darle la palabra a nuestro compañero Denis Collazo. Hoy, 1 de marzo, en el que una mujer poeta y nacionalista entró al mito y al dolor de la historia, Dolores Lebrón Sotomayor, celebramos también la vida y resignificamos a nuestras poetas revolucionarias, Julia Constanza de Burgos y Ángela María Dávila. Les damos las gracias por la solidaridad de siempre a la doctora Ixa León, al director de la biblioteca, Ángel Ríos, a la doctora María del Mar Rosa y a los queridos estudiantes del Seminario de Investigación y a quienes nos acompañan hoy de otros cursos. Les dejo con nuestro presentador. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas presentes en esta sala. Bienvenidos a nuestro homenaje a Julia de Burgos y Ángela María Dávila. Julia, Ángela María vio tu claridad, organizado por la doctora Franqui en colaboración con los estudiantes del Seminario de Investigación de Estudios Hispánicos. De parte de nosotros y de nuestro departamento, reciban el más cordial de los saludos. Realizamos esta actividad en el marco de los natalicios de nuestras inmensas poetas puertorriqueñas, Julia de Burgos y Ángela María Dávila, quienes cumplieron años en el pasado mes de febrero. Nuestras dos poetas suponen un hito en la historia de nuestra literatura puertorriqueña y se distinguieron por producir una poesía intimista y subversiva en la que lo femenino juega un papel predominante y en la que la experiencia erótica se presenta como un matiz inherente al ser de la mujer. Aunque nuestras dos poetas no necesitan de mucha introducción, siempre es importante auscultar un poco su biografía. Julia de Burgos. Julia de Burgos, nacida el 17 de febrero de 1914 en Carolina, es considerada la más excelsa poeta puertorriqueña. Obtuvo su título de maestra en la Universidad de Puerto Rico a los 19 años. Su amor por la literatura la llevó a escribir poesía. Partidaria de la independencia de la isla, en 1936 se unió a Hijas de la Libertad, rama femenina del Partido Nacionalista de Puerto Rico, y allí se desempeñó como secretaria. En sus poemas, Julia de Burgos promueve la liberación femenina de los designios patriarcales y machistas y cuestiona las convenciones de la época en cuanto a los temas de género y raza. Penosamente, luego de una vida difícil, Julia recayó en el alcoholismo y murió en una acera de Nueva York en el 1953 a los 39 años. Ángela María Dávila. Ángela María Dávila, nacida el 21 de febrero de 1944 en Humacao, es considerada una de las poetas más importantes de la generación del 60 y de su colectivo literario Guajana. Heredera de Julia de Burgos, su poesía se apropia de la experiencia femenina y presenta su experiencia como sujeto erótico y deseante y como mujer afrocaribeña. Su obra poética consta de 3 grandes libros: Homenaje al Ombligo, en colaboración con José María Dávila, su esposo de ese entonces, José María Lima, su esposo en ese momento, Animal Fiero y Tierno y La Querencia, libro publicado póstumamente por el Instituto de Cultura Puertorriqueño. En su poesía, Ángela María defiende la afirmación de la nación puertorriqueña y la reivindicación de lo femenino. Ángela María falleció el 8 de julio de 2003 en Río Grande. Las dos murieron muy joven. La producción literaria de estas dos poetas ha sido objeto de estudios críticos en Puerto Rico e Hispanoamérica, pero es quizás nuestra doctora Leticia Franqui Rosario quien con más ahínco y detenimiento ha estudiado las obras de nuestras poetas nacionales y nacionalistas, y es quien organiza nuestro precioso homenaje. La doctora Leticia Franqui Rosario se desempeña como profesora de lengua y literatura hispánicas y de francés como lengua extranjera en la Universidad de Puerto Rico desde el 1999 y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe desde el 2021. Completó su primer doctorado en lenguas modernas con una concentración en literatura francófona e hispanoamericana en Middlebury College y en la Universidad de París III.
Obtuvo su segundo doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Literatura puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Su tesis, Una mirada a la guaracha del macho Camacho de Luis Rafael Sánchez desde la celosía, mereció el premio Ricardo Alegría a la mejor disertación sobre literatura nacional. Ha publicado ensayos críticos y ha dictado ponencias sobre las obras de Luis Rafael Sánchez, Julia de Burgos, Ana Lidia Vega, Eugenio María de Hostos y Elisán Escobar, entre otras. Desde hace más de una década se ha dedicado al estudio riguroso de las obras de Luis Rafael Sánchez y Ángela María. A la poesía de esta última le ha dedicado conferencias, lecturas poéticas, artículos y el libro Atisbos al animal fiero y tierno de Ángela María Dávila, de 2006. Como poeta ha participado en lecturas en Puerto Rico y en México y ha publicado en revistas literarias y académicas. Ahora invito a dos de nuestras compañeras, Liliana Andino y Aixa León, quienes nos leerán los poemas Julia, Yo vi tu claridad y Exigencia precisa o La foto en el espejo. Buenas tardes. Julia, yo vi tu claridad y vi el abismo insondable de tu entraña. Vi tus oscuras vísceras con estrellas dormidas. Vi cómo deshojabas el misterio para quedarte a solas con pistilos y estambres luminosos, enjugando los pétalos con lágrimas. Yo vi con cuánto asombro adolorido te enfrentabas al mundo. Yo vi cómo el silencio no pudo amordazar tu lengua transparente. Lo silenciaste a golpe limpio de ola, poblándolo de células palabras. Vi cómo las palabras son agua y son torrente por tu boca. Julia, como viviste para la claridad, te fuiste desvivida. Tal vez yo pueda ser un mucho tu pariente, sobrina, nieta, hija, hermana, compañera por la vena de sangre, río luz que se expande saltando por el tiempo. De tu tumba a mi oído, de tu vida quebrada hasta mis pájaros, de tu oído silente hasta mi canción titubeante, de tus alas cortadas hasta mis cicatrices, de tus flores al viento como estrellas. Desde nuestro dolor hay mucho espacio mudo de fronteras continuas. Hay mucha sombra y mucha canción rota. Hay mucha historia. De la querencia, exigencia precisa o la foto en el espejo. El despertador de un zarpazo le acabó el sueño. Oscuro se levanta, súbita y la luz. Una mirada esquiva al espejo y al baño, a la cocina y al agua de la candela. De vuelta al cuarto, deshilachando el sueño. Otro día más entre citas de empleo y desempleo, y la imagen detrás de la raíz del ojo de cosa necesaria que parece que huye con el agua del desagüe. En la esquina izquierda del espejo, la foto de Lolita Lebrón, soberbia y apresada por bambalanes inútiles el día del ataque al Congreso. Desengancha la ropa colgada en la ventana desde anoche. Se viste rápida y con cuidado. Sale con el burbujeo. Vuelve con el café. Se asoma por la ventana y saborea los ruidos que madrugan en la peste de la calle. Se mira lejos en el espejo y está en su punto la apariencia adecuada, modesta, sin ostentaciones de pobreza, elegante, atractiva, sin provocaciones innecesarias, ni en la moda ni fuera, nítida, limpia con olor a agua de rosas y, por supuesto, la cabeza altiva. Ya definitivamente el espejo impone su reclamo, lo enfrenta sin pudores, de cerca, meticulosa y decidida,
Aprovecha un bostezo para ejercicios faciales. Deprisa y diestra, inspecciona, se da masaje, le hace muecas para cambiar de rostro, se maquilla, se peina, se mira fríamente, casi como si fuera su enemiga, borrando todo rastro de algún llanto de anoche, recoge la cama, echa un vistazo de rutina sagrada a la foto en el espejo, chequea los papeles por última vez y hojea el reloj implacable. A un paso del umbral, piensa en su madre y se persigna con un gesto fugaz. Abre la puerta, cierra y sale a la calle dura que espera con su exigencia precisa. Gracias, compañeras. Ahora invito a la doctora Frankie Rosario a que tome el micrófono. La doctora nos presentará su ponencia, El cuerpo en íntima, transfiguración y subversión, con la participación de otra querida profesora nuestra, la doctora María del Mar Rosa. Muchas gracias. A 108 años de su llegada al mundo, por fin las voces se orquestan para desplegar a la otra Julia de Burgos y confrontar ese rostro de revolucionaria indomable con aquellos trazos paternalistas que dibujaron unidimensionalmente a una poetisa rota y despechada por un mal de amores. Las pinceladas de ese retrato que durante décadas nos impusieron la historia y el sistema de instrucción pública son de artificio realista, y la pose de Julia en él es románticamente femenina, es decir, hermosamente pasiva. Y no es que la poesía de nuestra más inmensa poeta no sea también factura del ensueño y la desdicha amorosa, es que su verso, como su vida, nunca debió reducirse a unas horizontales líneas. Oso decir que ese mito de su vida y de su obra, que ha soslayado el hacer y el discurso de una mujer nacionalista, socialista y combativa, ha respondido a valores ideológicos que no solo atañen al sistema político del país, sino también a la sociedad patriarcal en donde se entronca. Sin perspectivas, sin dinamismo y sin honduras, nos entregaron su única estatua. Y así, durante décadas, amamos a Julia, pero de perfil. Casi 70 años después del desplome con el que se esculpió su silueta trágica en las calles de Nueva York, por fin la tenemos de frente. Ni la fiereza tierna de Julia que gritaba y versaba Ángela María Dávila, ni la tenacidad política que otras han rescatado, otras grandes estudiosas, son marginales ahora en su pintura. Más de un siglo después, sabemos que los trazos de su vida de poeta, tan parecidos a aquellos de los impresionistas, desde lo minúsculo, dinamitan, espejan y organizan una totalidad y 1000 subversiones. Bajo el criterio de la estética, se nos privó de sus letras políticas y hoy, cargada de vidas y versos, se apea Julia del lomo del mito, novísima, erótica y revolucionaria, para dejarnos entrever la complejidad de su poesía y la dimensión política totalizante que roza. 2, esa era 1. Julia de Burgos dominaba con maestría la materia de su arte. Por ello sabía que las lenguas no solo permiten enunciar los prejuicios de las clases dominantes, sino que también los perpetúan desde la jerarquización de los signos en el sistema. Conocía, como los grandes modernos, que la poesía podía y debía revertir simbólicamente los fundamentos de la exclusión. Sabía, avant la lettre, antes que nadie, ¿verdad?, como los posmodernos y las feministas francesas, que dinamitando la metáfora podía existir esa otredad invisibilizada. De allí la belleza y la fuerza política de su poesía. Ay, ay, ay de la Grifa Negra, porque en ella subvierte los signos de la oposición binaria sobre la cual se erige simbólicamente la sociedad racista
y la negrura, la cafrería, el cuervo, la noche, se despojan de la terrible valorización negativa para alcanzar la opacidad transparente de un verso pleno. Ay, 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 que soy grifa y pura negra. Grifería en mi pelo, cafrería en mis labios y mi chata nariz mozambiquea. Negra de intacto tinte, lloro y río la vibración de ser estatua negra, de ser trozo de noche, en que mis blancos dientes relampaguean, y ser negro bejuco que a lo negro se enreda y comba el negro nido en que el cuervo se acuesta. Negro trozo de negro, en que me esculpo. Ay, 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 que mi estatua es toda negra. Dícenme que mi abuelo fue el esclavo por quien el amo dio 30 monedas. Ay, 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 que el esclavo fue mi abuelo. Es mi pena, es mi pena. Si hubiera sido el amo, sería mi vergüenza. Que en los hombres, igual que en las naciones, si el ser siervo es no tener derechos, el ser amo es no tener conciencia. Ay, 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 los pecados del rey blanco, lávelos en perdón la reina negra. Ay, 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 que la raza se me fuga y hacia la raza blanca zumba y vuela, hundirse en su agua clara, tal vez si la blanca se ensombrara en la negra. Ay, 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 que mi negra raza huye y con la blanca corre a ser trigueña, a ser la del futuro, fraternidad de América. Excelente, excelente. Ahora bien, la poesía de esa otra Julia, revolucionaria y visionaria, revela y subvierte no solo el lenguaje racista, sino también aquel que lleva el signo del pater, como lo haría su heredera poética Ángela María Dávila. En ese espacio patriarcal, nuestra poeta intuyó que la mujer está oculta o tan solo es visible en las grietas de lo simbólico. Su cuerpo, como su signo, es una negatividad cóncava. La voz poética conoce que la representación en el arte la ha moldeado la ideología del pater. Su pretensión no es reproducir la apariencia del mundo y de sus seres desde las figuras codificadas y reconfiguradas del patriarcado. Muy lejos de ese hacer anda nuestra Julia, quien, sin abandonar la naturaleza, persigue una transfiguración. Es un sujeto en proceso que descubre que lo femenino, inaprensible, inefable y otraico, no ha participado en el mundo de la creación, sino como objeto de la representación. Por ello, nos parece, en los versos de Julia de Burgos, el deseo de poseer su cuerpo de mujer surca su obra como desvelo y hervor por aprehender la palabra. En su poesía erótica, la junción del cuerpo, la voz y el lenguaje le permite a Julia devenir un sujeto pleno, subvertir los silencios y las idealizaciones del cuerpo impuestos históricamente a las mujeres y abrir, por supuesto, la escritura. Esa poética desata la polisemia y dinamita lo político. También nos hace percibir el mundo de otra manera. Así pues, el erotismo, como el amor romántico o el amor por los excluidos y las excluidas de la perla, por el país y por la revolución, también amalgama la estética a lo ideológico en Julia de Burgos. Los apuntes que voy a compartir finalmente pretenden desde mi pequeña partícula, como diría Ángela María Dávila, dar cuenta de nuestra gigante mayor, que como todo Ausubo, también tuvo flores. 3. El cuerpo en íntima, transfiguración y subversión. En la escritura arrebatada
y alucinada de Julia, algunos han visto resonancias místicas. No es de extrañar, pues en muchos de sus versos la voz poética narra con metáforas en apariencia transparentes una suerte de transmutación del yo que le permite acceder a otro mundo real y velado. Ahora bien, la hechura mística, tan polémica por sus ecos eróticos y religiosos, le queda ancha y también estrecha al cuerpo del verso de Julia de Burgos. Su verso no es en esencia fruto de un trance espiritual. La poeta parecería tejerlo después de la experiencia metafísica erótica. Ese objeto llamado poesía en la obra de Julia organiza sus signos rompiendo, he dicho y repito, el orden lingüístico. Por ello las formas pueden narrar desde sus constantes metamorfosis y espejeos, verdades y misterios que por lo general solo se intuyen en estados de contemplación. En muchos de los hilos de Julia se tejen los motivos de una experiencia no mística, sino estética que, como ya he hecho con Ángela María, si tomamos como premisa el aforismo de Octavio Paz, el erotismo es una metáfora de la sexualidad y la poesía una erotización del lenguaje, y cierro cita, nace del encuentro erótico del cuerpo apalabrado con el yo poético y de la consustancial turbación del lenguaje simbólico. Tempranamente, en Pentacronía, enuncia la voz lírica, el deseo de desdoblarse para poseer violentamente bajo el signo del otro. Y cito, hoy quiero ser hombre. Y a Julia de Burgos, violar. Pero sin alcanzar en esa poesía un lenguaje poético que rompiera con la tradición literaria paternalista, que le permitiese revertir el sistema y verse en la poesía, y a la inversa, espejar la poesía en su cuerpo. En otras poesías recogidas en poemas en 20 surcos, exige la voz poética, un lenguaje de voces calladas. Pretende un verso que no vista en carne gastada de palabras y que la intuición de una poesía inaprensible desate un encuentro con el yo poético. No obstante, es en Íntima, una de sus poesías más célebres, cuando se desencadena a plenitud esa poética metafísica que recorre la obra de Burgos y que añade a su larga lista de rebeldías la subversión contra la escritura falocentrista. Ese desdoblamiento en Íntima no es el de las dos Julias antagónicas que hallamos en A Julia de Burgos. En Íntima, esa otra que, parafraseando a Rimbaud, es su propio yo, le permite a la voz poética ensimismarse y trascenderse, y así reflejarse en el verso totalizador. Así pues, el apalabramiento de un erotismo fijado en sí misma, desligado de ese otro masculino, le autoriza a mirarse como significante pleno y a romper simbólicamente con la construcción de lo femenino como objeto pasivo del sujeto masculino en estas sociedades. Esa figura de la sexualidad, el erotismo, una vez espeja en la palabra y en el mundo a una voz que es objeto y sujeto de su deseo, acopla el trance autoerótico a la experiencia estética de intuir la totalidad. Los versos de Íntima comienzan con la metáfora de esa pequeña muerte, paradójicamente personificada en, y cito, la vida que se recoge para verme pasar. El segundo verso vuelve a describir la misma experiencia erótica y metafísica de desligue y encuentro con su cuerpo mundo verso. Esta vez recurre, en esa maravillosa narratividad de la metáfora que caracteriza su poesía, a motivos de la biología. Me fui perdiendo átomo por átomo de mi carne. Y describe el recorrido que sobre su cuerpo ha hecho la voz poética. Ese andar atemporal que la lleva eróticamente a resbalarse poco a poco, hasta el alma que se abre, le permite llegar hasta su intimidad, hasta su sexo, convertido en materia de la metáfora, y cabalgarse. No es el amante el que la galopa, es ella, deseante y deseada, quien arriba a un embeleso que le permite mirarse como significante abierto y colmado semánticamente, desatado de antagonismos binarios, de esos que fundamentan el lenguaje y que impiden intuir el misterio del mundo. Se recogió
la vida para verme pasar. Me fui perdiendo átomo por átomo de mi carne y fui resbalándome poco a poco al alma. Peregrina en mí misma me anduve un largo instante. Me prolongué en el rumbo de aquel camino errante que se abría en mi interior y me llegué hasta mí, íntima. Conmigo cabalgando seguí por la sombra del tiempo y me hice paisaje lejos de mi visión. Me conocí mensaje lejos de la palabra. Me sentí vida al reverso de una superficie de colores y formas y me vi claridad ahuyentando la sombra vaciada en la tierra desde el hombre. La concatenación de imágenes nos regresa a la etimología más antigua y misteriosa de la palabra imagen, imago, de im, una raíz que perdimos en las antiguas lenguas indoeuropeas. Imitar, repetir el gesto, redoblar, nos devuelve también a las figuras, al trabajo de la mano en la hoja y en el cuerpo. Si la vasija es el alma, la poeta es su alfarera, su diosa. Ello no se deslinda de los tres pilares que antes había mencionado, que sostendrán la teoría de la escritura femenina. Hélène Cixous y las postestructuralistas francesas parten de la premisa de que el cuerpo femenino, idealizado y degradado en la literatura y territorio casi desconocido para el sujeto femenino, es objeto del placer del otro. También de que la escritura se ha concebido como espacio bajo el signo de ese pater, que jerarquiza la diferencia y convierte a lo femenino en una suerte de masculino imperfecto. Papa Freud. El primero de esos fundamentos de la escritura femenina es entonces una voz lírica femenina, un sujeto que apalabra su deseo. El segundo es la relación intrínseca entre la recuperación del cuerpo de la mujer y la escritura. El tercer pilar es la preeminencia de la oralidad, en particular del ritmo, del canto y de lo coloquial, como fisura que permite la interpretación plural, no codificada en el verso. La junción, el encuentro entre el cuerpo y el lenguaje, históricamente solo ha sido posible para las mujeres en el espacio de lo místico. En Julia, el cuerpo conquista resonancias metafísicas y estéticas a través del erotismo. Por ello sobrevive su poesía a las lecturas reduccionistas y adquiere una dimensión moderna. Logra Julia un orden unificador, una red de significantes redoblados, moldeados por el yo en el cuerpo del yo, que ahondan el horizonte poético y nos permiten rozar una suerte de eternidad, un recuerdo de lo sagrado y pleno, donde no hay sobrantes del sentido. En íntima, el autoerotismo transgrede la faja moral que se le impone al cuerpo femenino para hallarse en un desdoblamiento totalizador que la convierte en objeto y sujeto del deseo, que la aprehende y la dilata como metáfora. De ese encuentro simbólico con el yo deseante y deseada, nace la poesía como experiencia estética del lenguaje. De Burgos dinamita el cuerpo semánticamente, subvierte la ideología y turba la oposición que fundamenta el sistema lingüístico. No encontramos en íntima el masculino convexo. No quiere ser en ese encuentro erótico y estético un ácrata obrero o un Don Juan. Pretende la poeta cabalgarse con sus manos y escribirse en el espejo de ese otro, transmutado de esa otra, transmutada con su rostro, como una narcisa mística, masturbada, o si se quiere, como una gran insurrecta del símbolo, recorriéndose y esculpiéndose en palabras. Las últimas estrofas que conforman la segunda mitad de la poesía describen el despertar de ese estado contemplativo y dejan intuir esa aprehensión fugaz de una experiencia plena que desborda la geometría, el tiempo, la física, la lengua y su propio ser para convertirse en una fuga compartida por la humanidad.
Ha sonado un reloj, la hora escogida de todos. La hora cualquiera, todas en una misma. Las cosas circundantes reconquistan color y forma. Los hombres se mueven ajenos a sí mismos para agarrar ese minuto índice que los conduce por varias direcciones estáticas. Siempre la misma carne apretándose muda a lo ya hecho. Me busco. Estoy aún en el paisaje lejos de mi visión. Sigo siendo mensaje lejos de la palabra. La forma que se aleja y se fue mía un instante me ha dejado íntima. Y me veo, claridad, ahuyentando la sombra vaciada en la tierra desde el hombre. El recorrido por la geografía del cuerpo, el descubrimiento del yo profundo es sin duda en íntima el símbolo trascendido, el encuentro de las dos Julias en el verso y en el reverso del mundo. Esa languidez de un yo poético que ha fijado y experimentado en el verso un desdoblamiento fugado en el tiempo, no le impide a la voz poética, ya en la clausura de la poesía, darse la vuelta, mirarse y mirarnos con su rostro indomable y mesiánico para decirnos que se sabe claridad ahuyentando la sombra vaciada en la tierra desde el hombre. A esa Julia subversiva, metafísica y erótica, tenemos la deuda de no volver jamás a trazarle una pintura estática, muda y horizontal. Tenemos la obligación de animarle la estatua que le ha esculpido la historia, leyéndola en su pluralidad, en su mito, factura de sus manos, para ver cómo, y cito, en su trozo de noche, los cuerpos de sus voces relampaguean. Muchas gracias. Bien, ahora presentaremos un video de Ángela María Dávila y luego la doctora Frankie tomará el micrófono para presentar su biografía versada de Ángela María. Habla Ángela María Dávila, puertorriqueña, boricua de nación, de corazón, de entendimiento, poeta. Vivo desde, para la poesía, sintiendo siempre que en mí late la fuerza que es nuestra, es de todo, de la afirmación nacional, la afirmación femenina o la afirmación racial, siempre desde la profunda raíz caribeña. Puedo decir, te amo, con toda nuestra fuerza desde el fondo del alma, como dicen los libros, las canciones, las películas. Ay, el peso de siglos se encarama por mis palabras apabullándome, mordiéndome la nuca. Me amas, puedo amarte, pero los brazos que tiendo para apropiarme un poco de tu futuro tropiezan. La claridad que intenta destruir un poquito, comerse la miseria antigua, tropieza con tu entraña, tropieza mi amorata con golpes de aire duro. El hilo de agua carcomida, fría, devorándonos por los siglos de los siglos, persiguiéndonos, ha tomado mi casa por asalto y acecho. Se mete por tus ojos duros cuando desprecian, me escupe por tu boca derrocando margaritas. Querido, no eres tú. No eres tú, no quiero que seas tú, no es tu amada cabeza la que piensa mi muerte, es la sombra podrida de la historia como un vaho de redes hediondas y difíciles, no eres tú quien desmantela torres de palomas, es que hay cosas más fuertes que la sed, que mi abrazo,
que mi caja de música, que la canción sonora de dos notas amigas, claro que no eres tú, pero es tu cuerpo hermoso el que se aleja. Son tus queridos ojos los que hielan, es mi querido hombre el que me ataca. La estrella que yo sigo está tan lejos, tan herida, que ya no alcanza el tiempo. No podemos amar como pudiéramos, detenidos, amantes entre ayer y mañana. Ya servirá de algo para alguien un día, como servirá entonces nuestra pasión inacabable por la patria, querernos fieramente. Querido mío, amado hombre, querido. Ante tanta visión de historia, prehistoria, de mitos, de verdades a medias o a cuartas, ante tanto soñarme, me vi. La luz de dos palabras me descolgó la sombra. Animal triste. Soy un animal triste parado y caminando sobre un globo de tierra. Lo de animal lo digo con ternura, lo de triste lo digo con tristeza, como debe de ser, como siempre le enseñan a uno el color gris. Un animal que habla para decirle a otro parecido su esperanza. Un mamífero triste con dos manos, metida en una cueva pensando en que amanezca con una infancia torpe y oprimida por cosas tan ajenas. Un pequeño animal sobre una bola hermosa, un animal adulto, hembra con cría que sabe hablar a veces y que quisiera ser un mejor animal, animal colectivo, que agarra de los otros la tristeza como un pan repartido, que aprende a reír solo si otro ríe para ver cómo es y que sabe decir: soy un animal triste, esperanzado, vivo, me reproduzco sobre un globo de tierra. A manera de clausura, les voy a leer una biografía versada que escribí para Ángela hace unos 20 años. De hecho, por ahí pasó el cartelito de esa actividad que hicimos en Santurce. Comienzo con una cita de Yves Bonfoy. La poesía, en lo más vivo de su inquietud, no es otra cosa que un acto de conocimiento. Había cosas que Ángela María sabía, algunas simples como que el hueco del que nace la vida es tan misterioso y profundo como aquel que se la traga. Otras, hechas de letras de boleros, como que las lágrimas tendidas frente al dolor del amor a veces se doblan de placer. Pero esas verdades íntimas, susurradas y cantadas, como que al amante había que sentirlo con toda la carne, con cada una de las uñas, con los dientes, el pelo, los huesos y sus articulaciones, se le volvieron en las manos y la lanzaron un buen día de golpe ante sus ojos. Entonces, y solo entonces, quiso saber Ángela dónde residía su sustancia, si acaso era detrás, debajo, arriba, adentro, encima o alrededor de toda esa carne, de cada una de las uñas, de los dientes, el pelo, los huesos y sus articulaciones. Desatada la búsqueda de sus regiones míticas, en el primer libro, Animal fiero y tierno, en La querencia, su segundo y ya último libro, Ángela ya no pudo amar, entristecerse, chocar desenfrenadamente con el cuerpo del amante, con el del mundo agujereado, sin dejar de mirarse. Y la mirada sobre sus piernas, sus brazos, sus ojos abiertos o cerrados, sobre el cuerpo del amado, ovillado, adentrado, escamoteado, sobre el universo en fugacidad constante o detenido, en la pesada inercia de la historia de lo que no fuimos, delineó una interrogante al acecho de su propia esencia. Esa identidad visceral la persiguió Ángela María siempre en su escritura. Porque Ángela, redundamos, descubrió en el trazo de las palabras la ausencia de las cosas, la resonancia de la nada, deslumbró en ellas la oquedad que le imponía el mundo a su sexo de mujer. Porque Angelita, como buena niña, aprendió lo que aprenden las mujeres, a mirarse en los espejos, a acercarse a su reflejo para mirar la grafía del lápiz sobre sus labios, las líneas sobre y debajo de sus ojos, a pintarse la vergüenza con brochas y coloretes. Porque como buena aprendiz de mujer coqueta,
Supo distanciarse del cristal para ver cómo los bordes y las pluralísimas circunferencias de sus piernas, sus muslos, sus caderas, su cintura, sus senos, sus brazos, su cuello y su cabeza dibujaban su contorno total, tan distinto si mirado de frente o de perfil. Y mientras leía, cantaba, se dibujaba la cara, se pintaba, se vestía, se sopesaba, la sopesaban, se tocaba y la tocaban, se llenaba, la llenaban, se desinflaba y la vaciaban, se dio cuenta, así, mirándose, que también era una forma, algo así, digo yo, como una vaina, como las que cargan granos, atravesada por cuerpos ajenos, el del amante, el del hijo, permeable por la historia, pero invariablemente llena o evacuada por los otros. Quizá fue en ese justo momento que se renueva como rito en cada uno de sus versos, y por allí, por el vidrio, entre la sombra y los ojos, que se asomó la luz clara de los misterios de Julia. Fue por allí que las impostoras palabras, las ahuecadas, las resonadoras, los cuerpos del eco, se le parecieron a la piel que cubría su cuerpo. Fue por ese entonces que el carmín, el delineador, el rímel, la máscara, el colorete, las pantimedias, los tacones, el spray, pero también todos sus labios, las pestañas, los ojos, las piernas, los rizos y todos sus huecos se le antojaron significantes inexplorados, insospechados de sí misma. Con ellos entre las manos, con los versos de Julia de Burgos y de Vallejo en su tinta, con la foto de Lolita en el espejo, suponemos que Ángela María se lanzó desbocada a buscarse en la poesía y se descubrió indómita, fiera, triste, hembra y exuberante en el leve temblor que sacudían las palabras de luz y de sombras que le calcaban su íntimo cuerpo isla, su querencia. Muchas gracias. Antes de cerrar, quisiera alguien comentar, compañeras. Ángel. Mira, a mí, gracias, Leticia, gracias a la compañera, excelente, me gusta mucho lo que se ha hecho, me parece bien interesante. Tanto, yo creo que trabajo en música popular, ¿verdad? Salsa y reggaetón, mucho más pedestre que Julia y que Ángela María, aun cuando Ángela María era muy fanática de la salsa y bailaría reggaetón si fuera ahora, ¿verdad? Pero me parece bien interesante, tanto en el caso de Julia, y tú lo comentabas, ese y de Ángela María, ese elemento nacionalista, pero al mismo tiempo una contraposición a todo el discurso nacionalista muy blanco, muy masculino. Entonces ellas en ese momento histórico amarrándose a un nacionalismo, pero un nacionalismo que va redefiniendo la puertorriqueñidad de ese nacionalismo, una puertorriqueñidad que es blanca, una puertorriqueñidad de subversión o de opresión, no de subversión, de opresión, subvierten ese orden de opresión hacia las mujeres muy propio del nacionalismo en Puerto Rico, no solamente como planteamiento cultural, sino como planteamiento político. Y desde eso me está bien interesante, ¿verdad? Y hago las conexiones con otra cosa que yo hago con la música popular, como esa puertorriqueñidad, ellas la redefinen desde otro lado, ¿verdad? Lo que decía Benedict Anderson de la comunidad imaginada que se constituye como nación, ellas definen otra comunidad imaginada. Ese nacionalismo no es el nacionalismo del Partido Nacionalista de Albizu, que es muy blanco, hispanófilo, este es otro nacionalismo, es otra comunidad imaginada, que entonces al mismo tiempo es una contraposición a ese nacionalismo. No sé, ¿verdad? Se me ocurre escuchándote. Yo no soy experto ni mucho menos ni en Julia de Burgos ni en Ángela María. Yo creo que tenemos que tener un conversatorio. Vamos a hacerlo. Y vamos a hablar de ese nacionalismo que también les permitió a las mujeres tener una presencia mayor en la lucha revolucionaria. De ellas dos como primeras voces de la cultura popular contemporánea en este momento, de contraposición a esa hegemonía blanca. Pero claro, y el nacionalismo mulato. Claro, hay que recordar que el nacionalismo mulato de Don Pedro existió, y vamos a recordar a Doña Dominga, y vamos a recordar a Doña Leonides Díaz, y vamos. Claro, pero hay una diferencia. Don Pedro era mulato, pero su nacionalismo era blanco, el de ellas no. Ellas no solamente son de una composición racial distinta al nacionalismo, sino su discurso de su poesía es distinto. Claro, de su poesía es distinto. Pero es que es moderna, claro. Es moderna. Exacto. Esas oposiciones
binarias. Sí, don Pedro en un momento dado dice en un discurso, África, la España verdadera no es la de la esclavitud, esos son unos pocos bandoleros que llegaron, la verdadera es la de nuestros tiempos de Roma y de Atenas y todo eso, ¿no? Que es completamente contrario a lo que ellas están planteando. Pero la poesía de don Pedro, atención, se acerca mucho a Julia. La conjugación que hace don Pedro en sus discursos, muchísimo más místicos, entre la sombra y la luz, es muy interesante y parece de Julia. Quizás podríamos extender el conversatorio y trabajar con la figura de don Pedro y del nacionalismo y de las mujeres nacionalistas. Lisandra. Sí, yo quería preguntar si ella estuvo influenciada por el movimiento existencialista francés, porque siento unos discursos fuertes de la trascendencia, que es bien moderno y era como de la época en el feminismo. Yo no creo que Julia haya leído directamente, pues en su momento, por ejemplo, el Ser y la Nada, que va a escribir Jean-Paul Sartre en el 44, en medio de la guerra y de la ocupación nazi de Francia. Pero, como Jean-Paul Sartre y como Simone y Camille, Julia va a tener a los mismos filósofos como sustrato. O sea, Julia era una lectora de Hegel, de Schopenhauer, de Heidegger, y era una lectora también de Kant. Así que, atención, ¿no? Que en ese sustrato filosófico se encuentra con los grandes filósofos que redefinen la modernidad y el existencialismo como un humanismo, que es la segunda vuelta que da Jean-Paul Sartre, ¿no? En el 44. Vemos la segunda parte. Ya cuadrada ahora. Sí, ahora pues. Y yo dije que estoy a ver una hora, así que ya no son las 4 horas. Sí. Pero empezamos a las 3 y 12. Sí, exacto. Tenemos 10 minutos. María Teresa tomó un taller con Ángela María Dávila, así que no sé si nos quieras contar de tu experiencia. Yo verla es casi de verdad, esa foto tan es como tenerla aquí ahora. Así que te felicito porque a mí me da una gran tristeza. Antes de venir para acá, le pregunté a mis estudiantes, ¿quiénes conocen a Julia de Burgos? Todos. ¿Quiénes conocen la poesía de Ángela María Dávila? Y no la conocían. Entonces creo que este tipo de presentación donde enlazas ese diálogo, esa influencia, esa claridad, es muy pertinente porque son figuras que son nuestra historia. O sea, quien pasó por Río Piedras, ¿verdad? Pues Ángela, yo la recuerdo declamar Será la rosa en el Café Vicente. Entonces, pues es parte de mi historia y me da mucha pena que no sea parte de la historia de los jóvenes de hoy, porque es una de nuestras poetas nacionales, definitivamente. Aquí me escribe, perdón, gracias, María Teresa, por el comentario. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Yo llevo 20 años tratando, ¿verdad?, de que se dicte un curso sobre su obra y finalmente el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe le ha dedicado, y soy yo su profesora, ¿no?, un curso doctoral a la obra de Ángela María Dávila. Y yo lo llevo con mucho entusiasmo y mucha emoción. Pero me escribe Salvador Tío, que se supone que estuviese aquí y no llegó, que de hecho se fue al centro pensando que era allá. Pero él tenía una anécdota para compartir con ustedes. En los años 30, su bisabuela, Trina Padilla, allá en Arecibo, tenía una casa que era el centro de la tertulia nacional y llegaban los grandes poetas. Un buen día llega Llorens del brazo de Julia y doña Trina, una mujer muy conservadora, hispanófila y todo lo anterior, vamos, y muy religiosa, católica y no sé cuánto. Abre la puerta, me imagino que un sirviente, un monstruo, abre la puerta y está Llorens y del brazo lleva a Julia. Y la señora doña Trina le dice: en mi casa no permito ni tolero amancebamientos. Y Julia levanta erguida la cabeza así de mulata. Y doña Trina la mira y le dice: le doy la bienvenida a la gran puerta. Yo creo que la anécdota dice muchísimo, ¿verdad?
Wow. Entonces, cuidado, ¿verdad? En las oposiciones históricas del nacionalismo, etcétera, vamos. Por eso es la contradicción Es que me la parece contradicción maravillosa. de la contradicción. Es la contradicción que se constituye como clase, como raza y como género dentro del mismo planteamiento poético. Pero es maravilloso que esa señora llena de prejuicios haga así y se doble ante la poeta. Mulata, pobre, de Carolina y maestra, por cierto. En estos momentos importantes recordarlo. Bien. Bueno, yo creo que sí, ya me he despedido. Si no hay más comentarios, muchísimas gracias. Muchas gracias.